Hola chicos, hola chicas, ¿todo bien? Hoy en nuestra clase vamos a estudiar un poco más sobre el adjetivo, ¿cierto? Primeramente, vamos a empezar con las clases de adjetivos, después el género del adjetivo, después el número del adjetivo, después la posición del adjetivo y por último el grado del adjetivo, ¿cierto? Hoy nuestra clase es sobre adjetivo. Muy bien, chicos. Para empezar, vamos a ver las clases de adjetivos. Tenemos dos clases de adjetivos, ¿vale? Tenemos dos clases de adjetivos. Adjetivos qualificativos y adjetivos relacionales, ¿cierto? En los adjetivos cualificativos tenemos cuatro funciones. La primera función es de complemento del nombre. ¿Qué es adjetivo? Adjetivo es un complemento del nombre, ¿cierto? El adjetivo cambia el nombre en su calidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el chico guapo. El chico es el nombre, ¿cierto? Guapo es el adjetivo. Entonces, guapo está modificando el nombre chico, ¿cierto? Es un complemento de chico, ¿cierto? Es un complemento del nombre. Ahora, otra función es de atributo.
¿cierto? Por ejemplo, el chico es guapo. Ou seja, quando eu digo el chico es o quê? Guapo. Entonces, en esta frase, el adjetivo guapo es un atributo del chico, ¿cierto? Es un atributo de este chico, ¿cierto? Ahora tenemos también la función de los adjetivos cualificativos, oposiciones de polaridad. ¿Qué es eso? Son grados extremos de cualidad, o sea, muchos adjetivos tienen su antónimo relativo a un otro extremo de cualidad, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, el adjetivo bonito tiene su antónimo feo. Bonito y feo son extremos de cualidad. Bonito y feo. El chico bonito y el chico feo son extremos, ¿cierto? Otro ejemplo de oposiciones de polaridad, que son grados extremos de una cualidad. Bueno y malo. Bueno y malo, ¿cierto? Un otro ejemplo es fuerte. El chico, por ejemplo, el chico fuerte y débil. Fuerte, débil, ¿cierto? Son grados extremos de una cualidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un adjetivo? Quienes saben, es un complemento del nombre, ¿cierto? El adjetivo modifica el nombre, ¿cierto? Ahora vamos ver
vamos a ver uma outra classe de adjetivo, certo? Que são os adjetivos relacionales, certo? Um exemplo muito comum é isso. Um exemplo muito comum de adjetivos relacionales são os gentílicos, certo? Os gentílicos são muito frequentes. São os adjetivos relacionados a la gente de los países generalmente, ¿cierto? Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, aquí son 3 ejemplos de adjetivos gentilicios. Por ejemplo, español. Español es un adjetivo. Por ejemplo, el chico español es un adjetivo ¿por qué? Porque dice que el chico es algo. Entonces es un atributo. Es un atributo gentilicio, ¿cierto? El chico español. La chica, el chico, por ejemplo, francés. El chico francés. O el hombre japonés. Japonés. El hombre japonés. Esos son los adjetivos gentilicios, ¿cierto? Ahora vamos a ver sobre el género de los sustantivos. O sea, tenemos 2 géneros para los adjetivos, masculino y femenino. Entonces, ¿cómo hacemos el masculino y el femenino? Para el masculino dos adjetivos, hacemos con la letra O, ¿cierto? Y el femenino con la letra A. Por ejemplo, alto y alta, ¿cierto? Son 2 adjetivos, pero alto es masculino y alta es femenino, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se da el femenino de los adjetivos que no
termina en vocal. Vamos a ver cómo se hace el adjetivo de los adjetivos que termina en consonante. Que no termina en vocal, termina en consonante. ¿Cómo hacemos? Para por ejemplo, los adjetivos gentilicios que vimos ahora poco. Por ejemplo, el adjetivo español, como es masculino. ¿Cómo hacemos el femenino? Hacemos el femenino añadiendo la letra A, española, ¿cierto? Ahora, un otro ejemplo. Francés. Francés termina con la letra S. Para hacer el femenino añadimos la letra A, ¿cierto? Francesa, ¿cierto? Francesa, francesa, francés, francesa, ¿cierto? Ahora vamos a ver más dos ejemplos de adjetivos que terminan en consonante. Difícil, fácil, ¿cierto? Son dos adjetivos que terminan en consonante y no tienen género. No tienen género, ¿cierto? No es ni masculino ni femenino, ¿cierto? Son solamente dos otros ejemplos de adjetivos que terminan en consonante. Por ejemplo, la tarea difícil o la tarea fácil, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver algunos adjetivos gentilicios que terminan ni en O, ni en A, ni en consonante. Vamos ver dos ejemplos de adjetivos gentilicios que terminam em I, U. Termina em la I e termina em la letra U. Marroquí e hindú. ¿Qué es marroquí?
marroquí es un adjetivo para persona que viene del Marruecos, ¿cierto? El país Marruecos. Y hindú es la persona que viene de las Indias, ¿cierto? Que viene del país India, ¿cierto? Es un ejemplo de un adjetivo que termina en I y un adjetivo que termina en U, ¿cierto? São adjetivos gentilícios. Agora, vamos a ver algunos adjetivos que terminam em E, em la letra E. Vamos a ver mais três adjetivos, pero ahora que terminem la letra E. Interessante, termina em la E, interessante. Agradable, agradable, termina em la letra E. Por exemplo, ele chico, agradable. La música, agradable, certo? E dulce, certo? Por exemplo, el pan dulce. Se eu digo, eu comi um pan dulce. Eu comi um pan dulce. Dulce cambia o sentido del pan, ¿cierto? Modifica el nombre pan. Estoy diciendo que el pan es dulce. Entonces, dulce es un adjetivo que modifica el nombre, ¿cierto? Y es un ejemplo de adjetivo que termina en la letra E. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ver sobre lo número del adjetivo. O sea, singular, singular y plural, ¿cierto? Para los adjetivos que terminam em vocal, como hacemos el plural? Vamos a ver. Para el plural, añadimos en el final de la palabra, en final del adjetivo, la S, la letra S. Por ejemplo, alto, altos, ¿cierto? Por ejemplo, el chico alto,
Los chicos altos, ¿cierto? Outro ejemplo. Española, españolas, singular, termina em vocal A, e plural. Añadimos la letra S en el final, españolas. Por ejemplo, la chica española, las chicas españolas, ¿cierto? Es el adjetivo en plural, ¿cierto? Añadimos en el final la letra S, ¿cierto? Ahora vamos a ver los adjetivos que terminan en consonante. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver. Por ejemplo, para las palabras que terminan en consonante, añadimos en el final la letra E y la letra S. Entonces, para el adjetivo fácil, añadimos ES en el final. Y tenemos fáciles, fáciles. Por ejemplo, la tarea fácil y las tareas fáciles. Así tenemos el plural. La tarea fácil termina en consonante. Las tareas fáciles. Para el plural añadimos ES. Muy bien, chicos. Ahora que vamos a ver algo muy importante. Ojo, ojo, mucha atención en esta hora, ¿cierto? Ahora yo voy a hablar sobre una cosa importante. La posición del adjetivo. La posición del adjetivo. El adjetivo debe ir adelante o después del nombre. ¿Cuál es el correcto? ¿Alguien sabe? Adelante o después. La regla para la posición del adjetivo es después del nombre, ¿cierto? Después. El adjetivo debe ir después del nombre. Por ejemplo, el chico guapo, ¿cierto? Si yo pongo el adjetivo adelante del nombre, cambia el sentido de la frase, ¿cierto? Cuando yo pongo adelante, yo empleo el subjetivo del hablante de la frase, ¿cierto?
Quando el adjetivo va adelante, queda más literario, más poético. Y no es común que sea empleado así, ¿cierto? No resulta bueno al oído. No resulta muy pesado al oído. Cuando yo digo, por ejemplo, el guapo chico. El guapo chico no resulta bueno, resulta pesado al oído, ¿cierto? Entonces el como es usar el chico guapo, ¿cierto? Eso es el más común, ¿cierto? Después del nombre, después, ¿cierto? Cuando yo digo adelante del nombre, ah, tiene otros fenómenos de la frase, ¿cierto? Entonces siempre ah, utilizamos en después, después del nombre, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo mi antigua casa, estoy diciendo que es mi casa anterior, ¿cierto? Ahora, si yo digo el uso más común, que es mi, mi casa antigua, ¿cierto? O una casa antigua. Estoy diciendo que la casa es vieja, ¿cierto? Cambió el significado, cambió el sentido, ¿cierto? Un otro ejemplo. Por ejemplo, una cierta edad. Estoy diciendo que es bastante edad, ¿cierto? Pero si yo digo una cosa cierta, estoy diciendo que es seguro, ¿cierto? Aquí tenemos el adjetivo cierta, antes del nombre, del sustantivo. Y aquí tenemos cierta después del sustantivo. Entonces, el mismo adjetivo, pero cambió el significado, ¿cierto? Pero la orden más común es que el adjetivo va siempre después, ¿ok? Porque si va adelante del sustantivo, no es muy bueno al oído, es más empleado en la literatura,
en los poemas, ¿cierto? Muy bien, muchachos, muy bien, muchachas. Ahora, para, para cerrar, voy a decir un poco sobre los grados del adjetivo. Los grados del adjetivo, ¿cierto? Vamos a ver ahora sobre los grados. Los grados. Los grados del adjetivo. Si yo escribo una frase así, por ejemplo, el chico guapo. Guapo es un grado común, un grado simple. Simple. Entonces decimos que el adjetivo en su grado simple es positivo. Grado positivo. Pero tenemos un otro tipo de grado que es el superlativo. El superlativo. Por ejemplo, podemos hacer el superlativo con adverbio, ¿cierto? Por ejemplo, basta apenas utilizarmos la palabra muy, muy. Si yo utilizo la palabra muy, yo hago el superlativo. Por ejemplo, muy guapo, ¿cierto? Por ejemplo, el chico muy guapo. Cuando yo pongo la palabra muy, yo hago el superlativo, ¿cierto? Eso es el superlativo con la palabra muy, ¿cierto? Ahora tenemos el grado comparativo. El grado comparativo es cuando tenemos dos cosas para comparar, ¿cierto? No. Por ejemplo,
tenemos el comparativo de superioridad. Para el comparativo de superioridad, ¿cómo hacemos? Empleamos la palabra más y que. Por ejemplo, el chico más. Aquí pongamos el adjetivo, por ejemplo, el chico más bonito. ¿Y o qué? La palabra que. El chico más bonito que, por ejemplo, todos. O otro ejemplo. El chico más bonito que los demás. O otro ejemplo. Aquella niña, aquella chica es más bonita que aquella chica, aquella otra chica. O otro ejemplo. Isabela es más bonita que Andrea, ¿cierto? Eso es el comparativo de superioridad, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro tipo de comparativo. Vamos a ver el comparativo de igualdad, ¿cierto? Cuando queremos decir que este nombre es igual, ¿cierto? No es más, es igual al otro sustantivo, ¿cierto? Por ejemplo, utilizamos dos palabras también. Utilizamos la palabra tan y la palabra como. Por ejemplo, aquello chico es tan bonito como aquello otro chico. Un otro ejemplo. Roberto es tan feo como Ricardo, ¿cierto? Yo estoy diciendo que Roberto y Ricardo son feos. Entonces, como decimos, Roberto es tan feo como Ricardo, ¿cierto? Eso es el adjetivo comparativo de igualdad. Ahora vamos ver el adjetivo de inferioridad.
por ejemplo. Menos y qué son las dos palabras que utilizamos para hablar sobre el adjetivo comparativo de inferioridad. Cuando la primera cosa que yo fui comparar es inferior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Alice es menos alta, aquí va el adjetivo. Alice es menos alta que Bruna, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo quiero usar el adjetivo para indicar una inferioridad, tenemos que usar primero la palabra menos y después del adjetivo la palabra que, ¿cierto? Ahora vamos a ver un otro tipo de comparativos, ¿cierto? Ahora vamos a ver los comparativos cultos latinos más frecuentes. O sea, son adjetivos que vienen del latín, ¿cierto? Y son comparativos cultos. ¿Por qué? Porque son los adjetivos comparativos que soan mejor al oído, ¿cierto? Voy a dar algunos ejemplos. Mejor, peor, mayor y menor, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy mejor, yo soy mejor en, yo soy mejor en el deporte que Carlos, por ejemplo. Yo puedo usar mejor para resultar en un para resultar más bueno al oído, yo empleo mejor, ¿cierto? Porque
se yo digo más bueno es incorrecto. No puedo decir más bueno. No puedo decir yo soy más bueno. No puedo decir así. Debo decir yo soy mejor. Mejor es cierto. No puedo decir yo soy más bueno. No, es incorrecto. Ni puedo decir yo soy más malo. Más malo es incorrecto. No puedo decir así. Debo decir yo soy peor. Peor, por ejemplo. Yo soy peor en matemáticas que Roberto. Así es correcto. Debo usar peor. No puedo usar yo soy más malo en matemáticas que Carlos. Es incorrecto, no puedo. Debo decir yo soy peor o mejor en matemáticas que Carlos. ¿Cierto? Pero si yo digo yo soy más grande, yo soy más grande que Carlos. ¿Es incorrecto? No, es correcto. Yo puedo decir yo soy más grande que Carlos. Pero es más culto usar mayor. Yo soy mayor que Carlos. Es mejor, es más culto do que quando eu digo eu sou mais grande, certo? Los dos são correctos, pero es mejor que yo use mayor o menor. Maestro Rafael, ¿puedo decir yo soy más pequeño? Yo soy más pequeño que Carlos. Sí, podéis decir yo soy más pequeño. Pero es mejor que usted use yo soy menor, ¿cierto? Es mejor que más pequeño, ¿cierto? Entonces, no puedo decir yo soy más bueno, no puedo. Debo decir yo soy mejor. No puedo decir yo soy más malo, no puedo. Debo decir yo soy peor, ¿cierto? Puedo decir más grande, sí, puedo decir más grande, pero es mejor que digas yo soy mayor. Puedo decir más, más pequeño, más pequeño. Podéis decir, pero es mejor que digas yo soy menor. ¿Vale? Vale, chicos. Ahora quiero decir sobre un otro comparativo muy común que es de igualdad.
es con las dos palabras que son igual de, y que. Quando usamos igual de y que, es un modo de comparar com igualdade duas coisas. Por exemplo, eu sou igual de bueno em matemáticas que Carlos, certo? Ou o Roberto é igual de bonito que Roberto, que Tiago, por exemplo. É um outro adjetivo de igualdade, certo? Então, é isso que eu queria falar por hoje. Depois vamos recordar em outras oportunidades. Então, por hoje é isso. Vos agradeço e hasta la próxima classe. Abraços.